A ver, me avisan, ¿ah? Porque me dicen que se pone verde a veces. A ver, me avisan. Ya, muy bien. Ya, chicos. Lo que corresponde hoy día es la filosofía contemporánea en su segunda parte. Ya, eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos hablando de la filosofía del siglo XX entonces, ¿ya? Bien, vamos a ver aquí el pragmatismo en primer lugar. Ya, es una de las doctrinas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el pragmatismo es aquella que considera que el valor de las cosas no reside en alcanzar la verdad o representar fielmente las cosas, sino en solucionar un problema humano. ¿Ya? Eso es lo que postula el pragmatismo. ¿Ya? Entonces, el valor de las ideas no está en qué tan verdaderas sean, ¿ya? Sino en cómo estas son útiles, son provechosas, es decir, te permiten solucionar problemas. De eso se trata. ¿Ya? Bueno, este es un pensamiento originado en Estados Unidos y tiene fuerte repercusión, dice, en muchos centros de estudios en el Perú. ¿Ya? A ver, ¿cómo se podría expresar el pragmatismo, por ejemplo? A ver, miren, por ejemplo, en educación, ¿ya? Mira, por ejemplo, cualquier psicólogo te diría que más importante que llegar a la respuesta es el proceso que tú sigues, ¿ya? Cualquier psicólogo te va a decir que, por ejemplo, al estudiante no hay que darle todo masticadito, hay que animarlo a que él mismo descubra, ¿de acuerdo? Él mismo llegue a la conclusión, ¿ya? A su ritmo, pero llegue a la conclusión, ¿ya? Pero mira, cómo se expresa el pragmatismo cuando, por ejemplo, se le facilita a todo el estudiante, ¿no? Por ejemplo, se le llama razonamiento matemático o razonamiento verbal, por ejemplo, pero mm, tú ya razonas poco porque ahí te dan tips, te dan atajos, ¿no? Para llegar a esas soluciones, ¿no? Entonces ya, sí, seguramente tú resuelves problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eres capaz de resolver ejercicios, quiero decir, pero porque te dan tips sobre cómo resolverlo, pero no es que tú realmente estés desarrollando ahí tu capacidad de procesamiento de la información, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, te pongo un ejemplo más sencillo todavía. Mira, una cosa es, por ejemplo, armar el cubo de Rubik, así se llama, ¿no? El cubo mágico, ¿no? ¿Ya? Que tú solo puedas armar una, dos, tres caras, ¿ya? Pero solo tú, ¿ya? ¿Está bien? Siguiendo tu proceso. ¿Ya? Otra cosa es que tú, por ejemplo, entres a internet, busques un tutorial, ¿no? Donde te indican cómo armarlo y armas, ¿no? Las seis caras, pero siguiendo el tutorial, ¿no? ¿Ya? En el primer caso hay un desarrollo intelectual, hay un desarrollo de procesamiento. En el segundo no, el segundo es solamente procedimental, nada más tú solamente estás haciendo procedimientos nada más. Ah, pero armo el cubo, pues dices, claro que lo armas, resuelves, ¿no? Pero realmente implica un desarrollo intelectual, eso mínimamente, ¿no es cierto? Te das cuenta porque simplemente estás haciendo procedimientos, ¿ya? Eso es lo que se hace en muchos casos también en la escuela en la actualidad, ¿ya? Al final se va más al resultado, ya, que al proceso seguido, ¿ya? A eso se refiere con el pragmatismo también en temas de educación, ¿no? O por ejemplo, cuando se deja de lado cursos como arte, ¿no es cierto? O se le da muy poco tiempo. Bueno, este colegio, este colegio sí le da la importancia de vida a la psicología, a la filosofía, ¿no? Pero hay, por ejemplo, colegios donde incluso no se dicta filosofía, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya, muchachos? Ya, eso es el. Ya, entonces, volviendo al tema, ¿ya? Entonces, el pragmatismo es una doctrina, ya que surge en Estados Unidos y que propone que el valor de las ideas no está en si estas son verdaderas o falsas, sino más bien el valor está en qué soluciones aportan estas ideas, ¿ya? Cómo estas ideas son provechosas, ¿ya? Son útiles, ¿ya? Ese es el pragmatismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Veamos algunas de sus características para entender mejor esto. A ver. Bien, el pragmatismo es un empirismo extremo. ¿Por qué? Porque dice que las ideas solo surgen de las experiencias cotidianas del hombre y además deben servir también a eso, a resolver los problemas en la vida cotidiana del hombre. ¿Ya? Pretender que las ideas son neutrales, instrumentos para saber cómo son las cosas, es algo, dice, absurdo e imposible. ¿Ya? Si nosotros conocemos algo, es para aplicarlo, ¿ya? Para resolver problemas. De eso se trata, más allá de hallar la verdad. ¿Ya? Mira, consideran que la verdad es utilidad. ¿Ya? En un sentido estricto, no hay ideas verdaderas. Lo que hay son ideas que las denominamos así en el momento en que las usamos nada más.
¿De acuerdo? ¿Ya? Eso plantea el pragmatismo. ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo más, ¿ya? A ver, el pragmatismo, por ejemplo, plantea, ¿no? Frente a la pregunta, ¿existe Dios o no? Dice, bueno, la pregunta no es esa, o sea, no es si existe o no existe, porque no se trata de hallar la verdad, sino más bien la pregunta tendría que ser, ¿necesitamos a un Dios o no? Esa tendría que ser la pregunta. ¿Es útil o no es útil? ¿Ya? ¿Es útil o no es útil? Esa es la verdadera pregunta. ¿Ya? Entonces llega a la conclusión el pragmatismo que, por ejemplo, si no existiera Dios, habría que crearlo, pues. ¿Por qué? Porque según ellos se necesita, pues, ¿no? De repente una contención para el hombre, ¿no? Es el miedo al castigo, ¿no? Al infierno y la promesa de un cielo, un paraíso, por ejemplo, ¿no? Entonces eso permite que el hombre mantenga ciertos estilos de comportamiento adecuados, ¿no? Entonces ya, pues, sí se necesita. Entonces la pregunta no es si existe o no existe Dios, sino si necesitamos o no. Y si es que se necesita, bueno, entonces vale, pues, ¿de acuerdo? Eso sería, por ejemplo, eso te plantearía, por ejemplo, un pragmático, ¿ya? Para ellos no se trata de la verdad, sino más bien de la utilidad, ¿ya? ¿Qué más? Antiesencialismo, ¿ya? Para los pragmáticos no existe ninguna esencia o sustancia de las cosas. Lo que existe entre ellas son solo relaciones. ¿De acuerdo? Bien, esas son algunas características del pragmatismo. Vamos a ver ahora sí a sus representantes, ¿ya? A ver, en primer lugar tenemos a Charles Sanders Peirce, ¿ya? Él dice que el valor de las ideas radica en todas las consecuencias que se puede extraer de ellas. Otra vez, ¿ve? Utilidad, provecho, consecuencias, ¿ya? Los acuerdos entre los hombres parten por establecer qué consecuencias de sus ideas pueden ser favorables para todos. Entonces, de eso se trata, una vez más, ¿no? No se trata o sea, el valor de las ideas no está en su veracidad, sino el valor de las ideas radica en las consecuencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Si funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en los programas de televisión, los programas policíacos, tú vas a ver, por ejemplo, que hay policías que, siendo policías, violentan las leyes, ¿no? Pero al final dicen, pero atrapo al ladrón, pues. Pero no cumpliste los procedimientos, torturaste, disparaste, o qué sé yo, ¿no? O interviniste en una casa sin una orden. Pero lo capturé, ¿no? ¿Funcionó o no funcionó? Listo, ya, pues entonces válido. ¿Ves? Ese es pragmatismo, por ejemplo. ¿Ya? El valor de una idea no radica en su veracidad, ¿no? Sino en las consecuencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Richard Rorty dice, hallar verdades absolutas, como pretenden algunos filósofos, es una actividad inútil, ¿ya? El objetivo de la investigación es lograr que los seres humanos sean cada vez más felices, ¿ya? Afrontando con éxito sus problemas diarios, ¿ya? Porque no existen las verdades absolutas. Entonces, lo que nos queda es simplemente investigar cómo podemos hacer que el hombre sea feliz en su día a día, en su vida cotidiana. Eso es lo que dice Richard Rorty. Porque para ellos no existen las verdades absolutas, ¿ya? Tenemos también a William James, ¿ya? Él denominó, él tiene una postura empirista radical, ¿ya? Así se denominan sus propuestas, ¿ya? Como habíamos señalado, ¿no? El pragmatismo es un empirismo radical, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa propone William James? Dice, las ideas son instrumentos útiles que sirven para guiarnos en nuestra vida, ¿de acuerdo? Las consecuencias prácticas son las que determinan el valor de las ideas y de todo problema en general. Repito, ¿ah? Las consecuencias prácticas, ¿ya? Son las que determinan el valor de las ideas. Entonces, una idea es valiosa en tanto te conduzca a una consecuencia práctica, ¿ya? Si dos teorías contrarias tienen la misma utilidad en la vida de las personas, entonces el debate entre ellas es una pérdida de tiempo, ¿ya? Porque si ambas ideas tienen la misma utilidad, entonces ¿para qué vas a discutir? Utiliza ambas, pues, ¿ya? Por tanto, las disputas entre filósofos que no modifican en nada nuestra vida, bueno, son discusiones vacuas e inservibles, o sea, discusiones vacías e inservibles, ¿ya? Eso es lo que dice James entonces. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el pragmatismo entonces. ¿Alguna pregunta sobre el pragmatismo? ¿Quieren más ejemplos? ¿Todo está claro? A ver, me dicen por favor. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, el valor de las ideas no está en su veracidad,
sino en el provecho, en la utilidad, ¿ya? En cómo te permite resolver los problemas este, cotidianos, ¿ya? Cotidianos, ¿ya? En el día a día. De eso se trata, ¿ya? A eso se reduce al final. Si una idea funciona o no funciona, si funciona, te es útil, listo, ya está. No, pero acá hubo un error, no, no importa. Si es útil, si es provechoso, si te permite resolver un problema, entonces está bien, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de los errores que pueda tener esa idea. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si dos ideas, ¿ya? Incluso aunque parezcan contrarias, ¿ya? Resuelven los problemas, entonces ambas están bien, ambas son válidas también. Mm, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Aquí se aplica mucho el si funciona o no funciona. ¿De acuerdo? ¿Funciona o no funciona? Si funciona, listo. Es válido. ¿Ya? Muy bien. A ver, creo que por ahí alguien estaba participando. A ver, vamos a ver. Todo claro, me dice. Gracias, gracias. Entonces continuamos nomás. Muy bien. Cuando estaba en la universidad, bueno, hasta ahora soy amigo de Waldo, ¿no? Waldo es un, lo conozco desde que ingresamos a la universidad, o sea, es una amistad ya de, que se acerca a los 30 años ya, ¿no es cierto? Entonces mucho recuerdo lo pragmático que era, ¿no? Yo estaba enamorado de una chica, ¿ya? Y yo me preguntaba, pues, ay, pero ella sentiría lo mismo por mí, ¿no? La veía un poco, difícil, pues, de alcanzar, a veces inalcanzable, incluso siempre había muchos chicos que la pretendían, ¿no? Era de clase media, en cambio yo era, pues, ¿no? De un sector socioeconómico de pobreza extrema, éramos bastante diferentes en algunos aspectos, ¿ya? Entonces yo me preguntaba y me llenaba de inseguridades, ¿no? Entonces me acuerdo que a mi pobre amigo lo atormentaba, me decía, pero mira, ayer, por ejemplo, me pidió que le acompañe al paradero y yo encantado, ¿no? Hoy día me ignora, entonces yo no sé, ¿sentirá algo por mí o no? Y él me mira con el pragmatismo propio que él tenía y me dice, pero pregúntale, pues, me dice así, no, estás loco, y si me dice que no, si te dice que no, ya pues mejor, te ahorras tiempo, pues. ¿Cómo así? Le digo, mira, imagínate, me dice, a ver, si ahorita te dice que no, listo, ya pues, qué triste, qué pena, pero ya no pierdes más tiempo y más bien busca otro proyecto, es decir, otra chica, pues, ¿no? Que te interese, ¿no? Y comienza a construir algo, ¿no? Porque mira, vas a esperar más tiempo, ¿ya? Va a pasar un mes más, otro mes más, así se va un año, y al final te dice que no y has perdido un año en vano, ¿ya? O por el contrario, si te dice que sí, lo mismo, ya. Ahorita podrías estar disfrutando de abrazarla, besarla, y estás perdiendo tiempo, ¿no? Y te dice que sí ahora, ya, aprovechas tiempo. En cualquier caso, te conviene mejor de una vez decirle y te ahorras tiempo, me decía así, ¿ya? Entonces, ¿quieres saber si te quiero o no? Pregúntale a ella, a mí no me preguntes. Pregúntale a ella, de una vez ya propongo. ¿De acuerdo? Cualquiera sea la consecuencia, ¿no? Te acepta o te rechaza y igual ganas. Así era el de pragmático, ¿no? Mucho, mucho me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien, chicos, continuamos, ¿ya? ¿A usted qué les parece? La vida es un poquito más complicada que eso, ¿no? Yo la verdad no me atreví, porque según yo todavía tenía que construir más esa relación, cimentarla más, ¿no? ¿No? Hacer que ella pues no note mis virtudes, según yo, ¿no? Bueno, sí, me demoré un poquito más todavía, ¿ya? Pero él sí era así, y él así como hablaba, así era, él sí era práctico en eso. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Aunque también en algunos aspectos yo también lo era. ¿Ya? Esa fue la única vez en la que sí me enamoré perdidamente sin asegurarme antes que la otra chica me quiera, porque antes yo también era pragmático. Y me acuerdo que una vez en secundaria me preguntan mis amigos, ¿no? Porque están hablando, la clásica pues en secundaria, ¿a ti qué te gustan? Las blanquitas, las morochitas, las color toffee, ¿no? Las morenas, ¿no? Las altas, las bajas, las chinas, ¿no? Las caderonas, las más delgaditas, ¿qué te gusta? Así discutía, que ellos conversaban y cada uno ponía su punto de vista, ¿no? Yo estaba ahí al costado, haciendo la tarea de última hora, no les voy a mentir, también he tenido mis momentos, ¿ya? La cosa que igual a mí me preguntan, ¿no? Oye, Guido, ¿y a ti? ¿Qué mujeres te gustan? ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Entonces yo me acuerdo que respondí de manera pragmática, ¿no? A mí me gustan las que me quieren, esas me gustan. O sea, ¿para qué me voy a hacer problemas, no? Que blanquita, que rubia, si ni siquiera se va a fijar en mí, ¿no? O sea, no, a mí me gustan ¿qué mujeres me gustan? Las que también me quieren a mí, pues. Ya, entonces en ese sentido también era, si se quiere, pragmático, ¿no? En algunos aspectos es bueno serlo, ¿no?
¿ya? El tema es que a nivel filosófico, el problema del pragmatismo a nivel filosófico es que niega que se pueda alcanzar la verdad, ¿no? O por último muestran desinterés en alcanzar la verdad, ¿no? Y reducen todo a utilidad, ¿no? Ese es el problema, es lo que se le puede criticar, ¿ya? Pero como actitud, el pragmatismo no es mala per se, ¿ya? Muy bien, sigamos chicos. Ahora vamos a ver el falsacionismo, ¿ya? A ver, tenemos aquí como representante a Karl Popper, ¿ya? Aquí el tema de discusión va a ser cómo alcanzar conocimientos científicos, ¿ya? Ese es el debate, ese es el tema epistemológico, ¿ya? El tema es epistemológico acá. ¿Cómo es que alcanzamos conocimientos eh, verdaderos, ¿ya? Científicos, ¿ya? O sea, a Popper sí le interesa alcanzar la verdad, ¿ya? Alcanzar conocimientos científicos. A él sí le interesa, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que plantea? A ver, bueno, Popper va a criticar la idea de que la ciencia es esencia inductiva, ¿de acuerdo? Propuso un criterio de comprobación que él denominó falsabilidad, más bien, para determinar la validez científica. Y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. A ver, te voy a explicar todo esto que acabo de señalar, ¿ya? A ver, presta mucha atención, ¿ah? Lo que pasa es que tú, a ver, en el tema epistemológico, tú tienes que recordar el círculo de Viena, ¿ya? El círculo de Viena propone lo siguiente, a ver, un enunciado, ¿ya? Un juicio, un enunciado es verdadero, ¿ya? Si se puede comprobar, ¿ya? ¿De acuerdo? Un enunciado es verdadero si se puede comprobar. Por eso ellos proponen el método inductivo. Estamos hablando del Círculo de Viena, ¿ya? Popper perteneció al Círculo de Viena, o fue afín en todo caso, ¿no? Pero luego se retira porque les cuestiona justamente el método inductivo, ¿ya? Entonces, repito, para el Círculo de Viena, el método adecuado es el método inductivo. ¿Te acuerdas el método inductivo? De lo particular a lo general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, te diría, ¿no? A ver, un conocimiento es entonces verdadero si es que se puede comprobar, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, a ver, yo tengo que observo un cuervo negro aquí, un cuervo negro más allá, un cuervo negro en otro país y concluyo que todos los cuervos son negros. Es el método inductivo, ¿te das cuenta? Es el que proponía el Círculo de Viena, el método inductivo, ¿ya? De la observación particular, de la comprobación particular, yo puedo llegar a verdades científicas, universales, ¿ya? Ese es el método inductivo, ese es lo que propone este, eh, el Círculo de Viena, ¿no? Entonces, la condición para que un enunciado como todos los cuervos son negros sea válido es que se pueda comprobar. Y tú lo puedes comprobar, pues. Es más, yo lo comprobé, porque yo partí de la inducción, ¿no? De la observación particular, ¿ya? Listo, eso es lo que propone el Círculo de Viena. Pero Popper lo cuestiona. Es que dice, no, es que tú no puedes decir, tú no puedes afirmar que todos los cuervos son negros, ¿no? Porque tú no has visto todos los cuervos del mundo. Es más, cuando dices todo, incluso estás encima del tiempo. O sea, estamos hablando de todos los cuervos que existieron antes que tú vivieras y que van a existir después que tú. Tú no puedes afirmar que todos son negros. O sea, porque repito, tú no has visto todos los cuervos del universo, no los has visto a todos. Entonces no hay forma. Entonces, por eso, dice él, el método inductivo no está bien, pues, porque afirma algo que no se puede probar. Es imposible de probar. ¿Ya? Sí, pero yo vi este cuervo negro, también vi un cuervo negro en África, vi un cuervo negro en Estados Unidos, vi un cuervo negro en Argentina. Entonces, en todos lugares he visto cuervos negros. Ya, está bien, pues es tu experiencia, pero tú no has visto a todos los cuervos del universo, pues. Entonces, es imposible, ¿ya? Probar que todos los cuervos son negros. Eso está mal, dice. Más bien, en su lugar, él propone la falsabilidad. ¿Qué cosa es la falsibilidad? Tú lo que deberías decir es, no, todos los cuervos son negros, no, porque eso no se puede probar. Lo que sí podrías tú decir es, hasta el momento, ya, no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Eso es lo que tú tendrías que decir. Y eso sí sería científico, ¿ya? Porque la ciencia es transitoria, dice Popper, ¿ya? Entonces, hasta el momento, no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Y eso sí es verdad, pues. Hasta ahora, todos los cuervos que hemos visto es negro, hasta ahora, pero no sabemos en adelante, ¿ya? A eso le llama falsabilidad. Si en algún momento encontramos un cuervo que no es negro, no sé, tiene una manchita blanca por ahí, ah, listo, entonces se cayó esta teoría, pues. Esa es la falsabilidad. Entonces, un enunciado, ¿ya? Es científico en la medida que puede falsearse, ¿ya? Es decir, que se puede encontrar algún contraejemplo, si es que lo hay, ¿de acuerdo? Entonces, la validez científica es de carácter no inductivo, sino hipotético deductivo.
¿ya? En lógica le llaman a esto el modus tollendo tollens. Tollendo tollens es el de negar negando, ¿ya? Negar negando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿ve? No se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Esa es la forma adecuada, ¿ya? Otro ejemplito, a ver, lo mismo, a ver. Todos los perros ladran. Ya, todos partidos del inductivo. Este perro ladra, el perro de mi vecino ladra, el perro de la otra cuadra ladra, me voy a otra ciudad y veo que un perro ladra, veo una película norteamericana y un perro ladra, todos los perros ladran. Ya, otra vez por partiría. Pero tú no has visto a todos los perros del universo, pues. Tú no puedes decir que todos ladran, no. Lo que tú tendrías que decir es, hasta el momento no se conoce de un perro que no ladre. ¿Ya? Hasta el momento. ¿Ya? Esa es la falsabilidad, eso es lo que propone Popper, ¿ya? Eso sería más científico, ¿ya? Entonces, así cuestiona al Círculo de Viena y su verificacionismo, su método inductivo, y propone, como contraparte, Popper propone más bien la falsabilidad y el método hipotético deductivo del Tollendo-Tollens, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ahora ya he explicado, vamos a ver algunos detalles. ¿Ya, hijos? ¿O quieres otro ejemplo más? ¿Se entendió? ¿En qué Sí, consiste la profesor. falsa? De acuerdo, de acuerdo. ¿Ya? Muy bien, ya. A ver, vamos a ver, sin embargo, ya expuse la idea central, eso me interesa que hayas entendido al menos, y ahora vamos a ver algunos detalles más, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, dice, aunque próximo a la filosofía neopositivista del Círculo de Viena, sí, porque él simpatizaba con ellos al comienzo, ¿ya? Llevó a cabo una importante crítica de algunos de sus postulados. ¿Ya? Así, acusó de excesivamente dogmática la postura de dividir el conocimiento entre proposiciones científicas, que serían las únicas propiamente significativas, y las otras, que serían las ideas metafísicas, que no serían significativas. ¿Ya? Entonces Popper critica eso, ¿no? No, 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 no. También hay ideas metafísicas que pueden ser valiosas también. Ya una afirmación metafísica también puede ser valiosa también. No sé, por ejemplo, ¿no? El, el, el espíritu del hombre, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? O la voluntad del hombre, por ejemplo, ya. Sí, es metafísico, no se puede ver. El espíritu, la voluntad no se puede ver, no se puede tocar, pero eso no significa que no puedan tener algún tipo de validez, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para Popper, bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia sin que fuera necesario negar la eficiencia de otros discursos en ámbitos distintos a los de la ciencia empírica. Te explico. Lo que pasa es que para el Círculo de Viena, la única fuente del conocimiento es la ciencia. ¿Ya? Eso pasa con el Círculo de Viena. Repito, ¿eh? La única fuente de conocimiento es la ciencia. ¿La filosofía no aporta conocimientos? Para el Círculo de Viena, no. La filosofía no aporta conocimientos. El arte, tampoco. La religión, menos. ¿Ya? La única fuente del conocimiento, el único conocimiento significativo importante es el que aporta las ciencias, ¿ya? En eso Popper no es tan categórico, pues Popper dice, no, 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 también la filosofía, el arte, incluso la religión también pueden aportar conocimientos, ¿ya? Eso es lo que Popper va a sostener, ¿ya? Además de criticarle al Círculo de Viena, repito, ¿no? El método inductivo, ¿no es cierto? Y proponer en su lugar el método hipotético deductivo, ¿ya? Y también le critica la verificabilidad, que no es posible, es imposible verificarlo todo, ¿ya? Y más bien propone en su lugar, ¿qué método? La falsabilidad. Por eso se llama falsacionismo esta teoría de Popper, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos, a ver, ahora sí en detalle entonces, ¿ya? Primero, crítica al verificacionismo. ¿Qué es lo que proponía el Círculo de Viena? Pues un conocimiento es verdadero si se puede verificar. Pues. Eso proponía el Círculo de Viena. Popper le critica. ¿Qué dice? A ver, dice, el verificacionismo es el término que se usa por oposición al falsacionismo. Si en este último, ya en el falsacionismo, ya, lo que se busca es el hecho observacional que pueda anular la hipótesis inicial, ya, y si no se encuentra, la hipótesis se refuerza de algún modo, ya. En cambio, en el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis, con lo que ésta queda inductivamente consolidada. ¿Ya? Entonces, a ver, en el verificacionismo, a ver, si yo parto de decir, todos los perros ladran, ¿ya? Entonces, supongamos ahora en el verano yo viajo a un país al que nunca he ido, ¿ya? Entonces, no sé, me voy, por ejemplo, a Ruanda, en África, ¿ya?
¿ya? Y veo que perros ladran. Ay, ya, eso sigue reforzando entonces lo que yo ya sabía. ¿Ves? Ya ves, mira, los perros ladran, ¿no? Me voy a Francia, los perros ladran, además ladran igualito, no tienen tono francés ni nada, ¿no? No es que el perro ladra en francés, en inglés, en alemán, no, no. Los perros ladran, ¿ves? Entonces, cada vez que veo un hecho más de esos, eso va corroborando, ¿ya? Eh, mi inducción, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ese es el verificacionismo, ¿ya? En cambio, en el falsacionismo, ¿no? Más bien yo busco una hipótesis que niega, a ver, ¿ya? Hasta el momento no hay un perro que lo ladre, entonces comienzo a buscar, ¿no? Ladra, ladra, ladra. Bueno, pues eso, digamos que sigue reforzando el hecho observacional, ¿no? Hasta que no encuentre, pues, un contraejemplo que anule mi hipótesis inicial, ¿ya? Ya te dije ya, pero ¿por qué cuestiona el verificacionismo? Porque para él no es posible verificarlo todo, pues. Incluso en una afirmación tan sencilla, todos los perros ladran, tú no puedes verificar efectivamente que todo, en los hechos, que todos los perros ladran, porque tú no tienes acceso a todos los perros del universo, pues, por ejemplo. ¿Ya? Entonces dice así, tal criterio de demarcación se identificó con criterio de significación empírica. ¿Ya? Las ciencias acerca del mundo empírico estaban compuestas por enunciados empíricamente significativos, pero, de acuerdo al filósofo del Círculo de Viena, había otros discursos cuyos enunciados carecían de contenido informativo empírico, ergo eran no significativos empíricamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, la filosofía no puede probar, pues, empíricamente sus enunciados, ¿de acuerdo? Entonces no vale, pues, ¿ya? Eso es lo que el Círculo de Viena decía, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo pruebas? A ver, ¿cómo pruebas, por ejemplo, el ser? ¿Ya? ¿Cómo pruebas la naturaleza humana, por ejemplo? ¿Ya? Entonces no se puede, entonces listo, no vale, ¿ya? Entonces, Popper no está de acuerdo con eso, pues, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a ver el criterio de falsación propiamente dicho. ¿Qué te explica esto? ¿Ya? El falsacionismo o principio de falsabilidad es una corriente epistemológica fundada por Karl Popper. ¿Ya? Dijo que contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. ¿Ya? Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, ¿ya? Pudiendo ser aceptada provisionalmente, porque ojo, vuelvo a repetir, para Popper la ciencia es el conocimiento, la ciencia es provisional nomás, ¿no? Por eso dice, hasta el momento no se ha conocido un perro que no ladre, hasta el momento no se ha visto un cuervo que no sea negro, ¿de acuerdo? Ya, hasta el momento no se conoce un metal que no se dilate por el calor, por ejemplo, ¿ya? Todo es momentáneo, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? El problema de la inducción nace del hecho de que nunca podremos afirmar algo universal a partir de los datos particulares que nos ofrece la experiencia. ¿Ya? Por muchos millones de cuervos negros que veamos, nunca podremos afirmar que todos los cuervos son negros. ¿De acuerdo? Porque no los hemos visto a todos, pues. ¿Ya? En cambio, si encontramos un solo cuervo que no sea negro, sí podemos afirmar que no todos los cuervos son negros. ¿Ya? Por esa razón, él introduce como criterio de demarcación científica el falsacionismo. Para Popper, el falsacionismo es mejor que el verificacionismo que proponía el Círculo de Viena. Listo, esa es la postura de Popper. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya, voy a continuar entonces. ¿Ya? Algunas chicas dicen, todos los hombres son infieles, ¿no es cierto? Listo, basta encontrar un hombre que no lo sea y listo, se cayó esa teoría, pues. Eso es. Porque el otro es más difícil, a ver, ¿no? Tendríamos que conocer a todos los hombres del mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Para que eso sea verdad, ¿no? De que todos los hombres son infieles, ¿no? En cambio, el falsacionismo es mejor, pues. Basta que encuentres un contraejemplo, ¿no? Un hombre que no sea infiel, listo, se cayó la teoría. ¿Ya? Muy bien. Ya, continuamos entonces. Ya, más fácil que eso no lo puedo presentar, pero igual si hay preguntas, hijos, con todo gusto, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Ya. Ahora vamos a ver el relativismo epistemológico. Seguimos en el tema epistemológico todavía, ya el tema epistemológico, el tema de cómo alcanzar conocimientos científicos verdaderos, ya ese es un tema, como ves, ¿no? Eh, al que sea bastante importancia durante el siglo XX, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien.
Tenemos el relativismo epistemológico y este señor, ¿ya? Que está allí es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Muy bien. Él es un profesor de Harvard, ¿ya? Y bueno, ya fallecido, ¿no? Y en su libro, La estructura de las revoluciones científicas, va a hacer un análisis histórico del desarrollo de las ciencias, ¿ya? Él va a estudiar a las ciencias históricamente, ¿ya? Y te va a decir lo siguiente, ¿ya? Que las ciencias no avanzan de manera rectilínea, ¿ya? Las ciencias avanzan por revoluciones científicas, ¿ya? Que es un cambio de paradigma, ¿ya? ¿De acuerdo? La ciencia avanza por revolución científica. Entonces no es un continuo de conocimientos, ¿no? Sino que de pronto cambiamos de enfoque, o sea, cambiamos de paradigma, ¿ya? ¿De acuerdo? Y empezamos una nueva acumulación de conocimientos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a ver primero algunos detalles y luego te explico un poquito más, ¿ya? A ver, mira lo que dice acá en negritas, ¿ah? Dice, para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica y no individualmente, para comenzar, ¿ya? Una comunidad científica es el conjunto de personas que hacen ciencia, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Todos los que hacen ciencia son parte de la comunidad científica, ¿de acuerdo? Entonces, la ciencia se elabora en el seno de esa comunidad científica y no de manera individual. O sea que tú no puedes escapar al modo de pensar, a los paradigmas que te impone la comunidad científica en un momento histórico determinado, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿ya? En un momento hubo un paradigma, el paradigma geocéntrico, ¿no? Este paradigma sostenía que la Tierra era el centro del universo, ¿ya? Y por tanto, el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que proponía en un momento, digamos así, la comunidad científica, ¿ya? Y es más, te decían, mira, está por sentido común, mira, pues mira cómo el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Es el Sol el que rota alrededor de la Tierra, decía la teoría geocéntrica, ¿ya? Entonces, ese era el paradigma, ese era el enfoque, ¿ya? Entonces, la mayoría, o bueno, todos pensaban dentro de ese paradigma, ¿no? Pero por ahí comienzan algunos a cuestionarlo, ¿no? Por ejemplo, Copérnico comienza a cuestionar ese paradigma, ¿no? Pero la Tierra se mueve, está probado que la Tierra se mueve. Entonces, ¿qué tal si no es el Sol el que se mueve, sino que la Tierra al moverse, ¿no? Nos hace parecer que el Sol gira alrededor nuestro, cuando es en realidad la Tierra la que se está moviendo, ¿no? Entonces ya comienza a cuestionar, ¿no? Por ahí otros le salen, no, estás equivocado, hereje, ¿no? Estás en contra de las Santas Escrituras, lo atacan, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero llega un momento en que los cuestionamientos a esta teoría geocéntrica son tan fuertes, ¿ya? Que ya no pueden responder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cambio de paradigma por revolución. Revolución es cambio, no te lo dije, revolución es cambiar, ¿ya? Girar, ¿ya? Entonces, a ver, hay una revolución. Y pasamos a otro paradigma. ¿Cuál es otro paradigma? Digamos el heliocéntrico, ¿no? Donde el Sol es el centro, al menos de este sistema planetario, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así avanza la ciencia, cuando hay un cambio de paradigma, cuando hay una revolución científica que es o implica cambio de paradigma. Así avanza la ciencia, dice Kuhn. Pero ahora mira, cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, o sea, la teoría geocéntrica, ¿se hacía ciencia o no? Sí se hacía, pues. Se hacía mapas, ¿de acuerdo? Se hacía estudios de astronomía, ¿ya? Pero ahora, al cambiar el paradigma, muchas de esas cosas van a tener que ser, van a tener, me estoy trabando, van a tener que ser revisadas, ¿no? O incluso algunas eliminadas y seguramente algunas también rescatadas, ¿no? Pero todo ya dentro del nuevo paradigma que es el heliocéntrico. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así entonces avanza la ciencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que planteó, propone Thomas Kuhn. ¿Ya? Entonces, a ver, la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica que tiene un paradigma, ¿ya? Tiene un paradigma, ¿de acuerdo? Un modo de pensar, ¿ya? Y no individualmente, ¿ya? Ahora, la comunidad, ¿ya? Sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción, asumen, ¿ya? Un paradigma, ¿ya? Del cual se derivan reglas que fijan las regularidades, ¿de acuerdo?
¿ya? El paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en una forma similar a la solución de acertijos, ¿ya? Entonces, digamos que en ese momento la mayoría hace ciencia dentro del paradigma, ¿no? Si pretende salir del paradigma vas a ser atacado, cuestionado, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo de científicos al que sirve, los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda. ¿De acuerdo? ¿Ya? Al menos no en tiempos normales, ¿ya? Pero llega todo momento en que algún paradigma tiene tantos cuestionamientos que ya no resiste más y va a caer, ¿no? Y va a surgir un nuevo paradigma. ¿Ya? Muy bien. Veamos algunos conceptos claves entonces en Thomas Kuhn. Antes otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre el paradigma creacionista, ¿no? El hombre fue creado por Dios, ¿de acuerdo? Ya, entonces, listo. Pero ese paradigma, por ejemplo, va a cambiar, pues, ¿no? Cuando se plantea la tesis evolucionista, ¿ya? Que al comienzo fue rechazada, ¿no es cierto? No, no, ¿qué estás hablando? Estás en contra de las Sagradas Escrituras, pero a ver, hay cuestionamientos que el creacionismo no resiste, por ejemplo, el fijismo que tienen, pues, fijismo, por ejemplo, pretender que el hombre tal como es ahora, así fue creado. Entonces, ¿cómo explicas que haya restos óseos y fósiles, ¿no es cierto?, de homínidos, ¿no es cierto?, donde se nota que hay una especie de cadena evolutiva, pues, ¿no es cierto?, desde el Australopithecus hasta llegar al Sapiens sapiens. Entonces, ¿cómo puedes negar eso? Entonces, no hay forma de negar. Entonces, comienza a tener agujeros ese paradigma creacionista y a hundirse, pues, ¿ya? Y surge un nuevo paradigma, que es el evolucionista, ¿no? Que además te muestra que no solamente el hombre ha ido cambiando, sino también el mundo, es decir, las plantas, los animales, los insectos, ¿ya? Entonces, todo ha ido cambiando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el mundo no fue creado, ni fue siempre como es ahora, ¿no? Ha ido evolucionando, las formas de vida han ido evolucionando, cambiando, ¿de acuerdo? Entonces así cae un paradigma y surge otro, ¿ya? Pero a ver, a todo esto, ¿qué es un paradigma? A ver, Thomas Kuhn dio a la palabra paradigma un significado epistemológico, ¿ya? Lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico. Cabe decir que dichas prácticas son compartidas por una comunidad científica, aunque no por todos, ¿ya? Porque por ahí siempre hay algún rebelde, ¿no?, que cuestiona, pues, ¿ya? Entonces es un paradigma, es un modelo explicativo de la realidad, ¿ya? Eso es un paradigma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita en economía tenemos el paradigma liberal, ¿no es cierto? ¿Ya? El paradigma liberal, ¿ya? Y a cada rato hay gente que te lo repite, pues, ¿no? El libre mercado es sacrosanto, ¿no? Uy, si tú planteas otra cosa, al toque ya, socialista, comunista, chavista, no vamos a compartir en Venezuela, qué miedo, al toque, ¿no? Entonces, no me toques para nada el liberalismo, por ejemplo, o más bien neoliberalismo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es un paradigma, por ejemplo, de economía. Entonces, si ahorita algún economista quiere cambiar eso, va a ser, ¿no?, cuestionado, atacado inmediatamente, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos otro concepto, la ciencia normal, ¿ya? La ciencia normal es aquella que se desenvuelve dentro del paradigma, pues, ¿ya? Así se llama. Ciencia normal es porque la mayoría hace eso, la mayoría, ya, es la norma seguir ese paradigma, pues, ¿ya? A ver, ciencia normal, dice, se caracteriza por no ser radicalmente innovadora, es la ciencia que habitualmente hacen los científicos. Una parte importante de la ciencia normal se dirige a comprobar las predicciones de los paradigmas. O sea, ya se dirige a sustentar el paradigma, a mantener el paradigma. Esa es la ciencia normal. Ya la ciencia normal busca mantener el paradigma. ¿Ya? Es la ciencia que se dedica a explotar las ventajas de un paradigma, es decir, a desarrollar todas sus potencialidades. La ciencia normal lo que hace es tomar la explicación general del paradigma y aplicarla a los campos o problemas específicos. ¿Ya? Ejemplo, dice, la física de Newton, sus tres leyes y la ley de la gravitación universal constituyen, por ejemplo, o constituyeron un paradigma, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, luego surgen las anomalías. A ver, atención, ¿qué son las anomalías? A ver, ¿ya? La ciencia normal, ¿ya? Se encuentra con que no puede resolver el problema nuevo, ¿ya? Entonces se produce una anomalía, o sea, no pueden responder a un cuestionamiento al paradigma, por ejemplo, ¿ya? Esa es una anomalía, ¿ya?
cuando la ciencia normal no puede responder a un cuestionamiento, ¿ya?, que se le hace al paradigma, ¿ya? A ver, entonces acá dice, repito, la ciencia normal se encuentra con que no puede resolver el problema nuevo, entonces se produce una anomalía, ¿ya? Ya que necesitaría revisar el paradigma y esto sería preparar el camino hacia la novedad, que es importante. Entonces, podría exigir un cambio en el modelo o paradigma, ¿de acuerdo? Si la anomalía es lo suficientemente esencial como para poner en crisis a alguno de los elementos más esenciales del paradigma anterior, entonces se podría producir lo que Kuhn denominó la revolución científica, es decir, el surgimiento de un nuevo paradigma, ¿ya? Entonces, a ver, la cosa es así, hay un paradigma, hay una ciencia normal que se desenvuelve dentro del paradigma, es más, busca sustentar el paradigma o mantenerlo, ¿ya? Pero por ahí comienzan a surgir cuestionamientos, anomalías, son cuestionamientos, dudas, vacíos o huecos de ese paradigma, ¿ya? ¿De acuerdo? Llega un momento en que son tantas estas anomalías o son tan fundamentales, ¿ya? Y no pueden ser respondidas, ¿ya? No resiste esos cuestionamientos, entonces en ese momento va a ocurrir la revolución científica, que no es sino el cambio de paradigma. Cae este paradigma y uno nuevo va a emerger, ¿ya? Acá está, revolución científica. De acuerdo con Kuhn, las revoluciones científicas se originan cuando el paradigma, que es el repertorio epistemológico que comparte una comunidad de científicos durante una época determinada, entra en crisis debido a que no puede resolver una serie de anomalías. ¿Ya ves? Las anomalías. Al mismo tiempo, el paradigma rival sí resuelve tales anomalías. Y en este punto se produce una revolución científica, ya que el viejo paradigma es derrocado por un nuevo paradigma, ¿ya? Y así avanzan las ciencias, por revolución científica, o si tú quieres, cambio de paradigma. Eso es lo que plantea o propone, en resumen, Thomas Kuhn, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? En lo esencial, ustedes lo han entendido, ¿no? O sea, la ciencia avanza por revolución científica, que es cambio de paradigma. Y esto ocurre cuando un paradigma tiene demasiadas anomalías, ¿no?, que no puede resolver o no puede responder. Listo, ya está, eso es lo esencial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Ya, continuamos entonces, ¿ya? A ver, ahí están, ¿no? Con la cámara apagada, claro, a ver, vamos a... Ah, no, no, ahí están muchachos. Toledo, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué tal? ¿Qué más están? Ahí están toditos. Muy bien. ¿Qué es de melón hace rato? ¿Ah? ¿Sigue todavía acá o ya no? A ver. Hace rato. Maraví, ¿están o ya no están? ¿Ah? No veo ya hace rato, Maraví. Ahí está Maraví. Me ha puesto un gato, Maraví. Ya, muy bien, seguimos. Astupillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Ya, entonces continuamos, chicos, ¿ah? Ya, hemos visto entonces, a ver, hasta el momento, el pragmatismo, el falsacionismo, y acabamos de ver el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn. El relativismo porque los paradigmas van cambiando, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver la hermenéutica, o también llamada teoría de la interpretación, ¿ya? La hermenéutica o teoría de la interpretación, ¿ya? A ver, en filosofía la hermenéutica, chicos, representa una teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo, ¿de acuerdo? Inicialmente hace referencia a la interpretación de textos sagrados, para finalmente convertirse en una corriente filosófica del siglo XX en Alemania, ¿ya? Gracias sobre todo a este señor, ¿ya? Gadamer, ¿ya? Gadamer lleva la hermenéutica, que era al comienzo, repito, interpretación solamente de textos sagrados, ¿ya? Y lo va a llevar a las ciencias sociales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así pues, el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana. Los libros bíblicos revelados por Dios, pero compuestos por hombres, poseían dos significados distintos. Entonces la hermenéutica comienza así, ¿ya? No te olvides que hermenéutica es interpretación, ¿ya? Es la teoría de interpretación. Entonces, la hermenéutica comienza con interpretación de la Biblia, textos sagrados, ¿no? Pero luego Gadamer lo va a extender, ¿no? Y lo va a utilizar también para interpretación de textos, ¿ya? De las ciencias sociales, ¿de acuerdo?
Ya, a ver, pero primero, a ver, veamos, a ver, ¿cómo es que se interpretaban los libros bíblicos? O sea, para que entiendas a qué se refiere con interpretación o hermenéutica, justamente, pues. A ver, dice, los libros bíblicos revelados por Dios, pero compuestos por, o si tú quieres, escritos por los hombres, ¿ya? Poseían dos significados distintos, ¿ya? El sentido liberal y el sentido, perdón, el sentido literal y el sentido espiritual, ¿ya? El sentido literal es el significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis filológica, ¿ya? Que siguen las reglas de la justa interpretación. Ese es el sentido literal, ¿ya? Y luego tenemos el sentido espiritual, infundido por Dios en el hombre, según la creencia cristiana, dividido en tres tipos diferentes, ¿ya? El sentido espiritual se divide en tres, ¿ya? El sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, ¿ya? ¿Qué es el sentido alegórico? A ver, de esta manera, el paso del mar rojo, por ejemplo, simboliza la victoria de Cristo y el bautismo, ¿ya? Ese es el sentido alegórico. Entonces, no hay que interpretar de manera literal, ¿ya? Sino hay que interpretar de manera alegórica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el paso del mar rojo, ¿no? ¿Te acuerdas? En la Biblia dice que Moisés, ¿no? Con una vara, ¿no? Abrió el mar en dos, ¿ya? Ya, pero no lo tomes tan literal, pues, ¿ya? Sino que eso más bien representa la victoria de Cristo, ¿no? Y el bautismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así tienes que interpretarlo. A ver, te pongo otro ejemplo para que me entiendas, ¿ya? Cuando yo iba a dar mi primera comunión, ¿ya? Eh, me daban pues tareas de catecismo, ¿no? Preguntas para responder, ¿no? Entonces una de ellas habla del Génesis, ¿no? Y que Dios creó a Adán y Eva y que de él provenimos todos, ¿no? Pero a mí no me cuadraba, pues yo decía, pero a ver, Adán y Eva, para remate muere Abel, ¿no? Que todos somos hijos de Caín, ¿y qué? ¿Entre hermanos? ¿Que hubo incesto? ¿Cómo fue aquí la cosa, no? O sea, ¿y cómo explicas las diferencias raciales, no? ¿Cómo explicas, por ejemplo, ¿no? Los africanos, ¿no? Los asiáticos y sus rasgos tan diferentes? No sé, ¿cómo es esto? No le encontraba sentido. Entonces me acuerdo que con mis dudas yo fui y le pregunté, pues, a quién era en ese momento mi líder espiritual, ¿no? Mi líder espiritual era el sacerdote, pues, ¿no? El padre Jorge de Ley, ¿no es cierto? Me acuerdo, le pregunté, ¿no? El padre belga, ¿no? Pregunté, ¿no? Y le dije mis dudas, pero ¿cómo, por ejemplo, explicamos, ¿no? Que existan hombres, ¿no? ¿No? Africanos, asiáticos, andinos, y todos vinieron de Adán y Eva. Adán y Eva se supone que eran blancos, ¿no? ¿O cómo eran? O eran, o tenían rasgos asiáticos, ¿cómo eran? Le comencé a preguntar mis dudas, ¿no? Entonces él me dice, ¿no? No, pues me dice, tienes que entender esto, pero de manera alegórica, ¿no? Yo no entendía, pues a mis 11 años, alegórico, ¿qué significa eso? Me explicó más, mira, me dijo así, para que entiendas, me dijo así, ¿no? Mira, esta es una leyenda. ¡Ah! Me chocó a mí, leyenda, porque yo, pues mi mamá me había dicho que en la Biblia todo lo que dice es verdadero. No, me dijo, no lo tomes literal, esto es una leyenda, me dijo. Y para remate, a mí me habían dicho en el colegio que una leyenda justa es 50% verdadero, 50% falso. Así me habían definido a mí, ¿no? Ahora entiendo que una leyenda es más complicado que eso, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Pero así me habían dicho. Entonces, ¡ah! Entonces, no todo lo que dice ahí es verdad. No, espérate, pues me dice, no. Es una leyenda, pero que explica una verdad, ¿ya? ¿Cuál es la verdad? Todos los hombres han sido creados por Dios, ¿de acuerdo? Eso es lo que te quiere explicar. ¿Y cómo te lo explica? De esa manera, ¿no? Que Dios creó a Adán y Eva y por tanto ya Dios crea a todos los hombres. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es, no lo tomes literalmente. No es que todos pues, somos hijos de Adán y Eva. No, todos somos hijos de Dios, eso sí, porque Dios nos ha creado a todos. ¿Ya? Así me explico. ¿Ves? Entonces, el sentido alegórico. ¿Ya? Luego tenemos el sentido moral. ¿Ya? El sentido moral, por el cual los acontecimientos narrados en la escritura, ir a obrar justo. ¿Ya? Su fin es la educación, ese es el sentido moral, ¿ya? También hay un sentido moral, también tú tienes que interpretar, ¿no? A veces te cuentan, ¿no? Alguna historia en la Biblia, ¿ya? Pero el tema central es la moralidad que te quieren enseñar, ¿no? El valor moral que te quieren enseñar, ¿de acuerdo? O sea, te quieren educar, así tómalo, ¿ya? Te quieren educar, pues. No sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, ¿no? Sacrifícame a tu hijo, le dice, ¿no? Entonces, dice, y luego le dice, no, mentira, no, era mentirita nomás. Porque ya Abraham estaba, ¿no? Ahí sacó el cuchillo, ya le iba a cortar el cuello a su hijo, ya, y en eso Dios lo detiene. No, mentira, ya pasaste la prueba, ya. Entonces uno dice, este pata, qué cruel, ¿no? Porque, a ver,
ponte estricto, pues, imagínate, a ver, que se presenta a Dios y te dice, a ver, bueno, tú todavía no sabes ser padre, ya, pero te dice al revés, a ver, ya. A ver, por ejemplo, a ver, joven Toledo, para probar usted su fe, ya, va a matar a su mamá, ya, se corte el cuello a su mamá. Tú dudas, pero Dios me lo ha pedido. Pero matar a mi madre, sí, pero Dios me lo ha pedido. Estás casi loco, al borde de la locura, ya, pero que ya es tanta tu fe que agarras el cuchillo y le vas a cortar el cuello, y después te dice, no, era una pruebita nomás. Dices, pucha, pero este sádico, qué cosa, ¿no? Ya, para que entiendas la dimensión del problema, ¿no? Entonces alguien podría decir, no, pero qué cosa, este sádico, ¿cómo le pide a un padre que mate a su hijo? Y el pobre padre, que tanta es su fe, pero tanto el amor también a su hijo, pero al final él opta por su fe, ¿no? Ya te sacrifica mi hijo, ya, ¿no? Y le dice, no, era una prueba nada más que te he puesto. Entonces uno dice, pero pues, esto es crueldad, esto es sadismo. Entonces, otra vez, el sentido moral, pues, pero tú quédate con lo que te quiere enseñar. ¿Qué te quiere enseñar, no? Que hay hombres que sí, pues, ¿no? Anteponen la fe y el amor a Dios sobre todas las demás cosas. Pues tú quédate con el sentido moral, ético nomás. No te vayas a los detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que interpretar así, te van a decir, ¿ya? Luego tenemos el sentido anagógico, pues, que es el sentido místico, ¿ya? Por el cual, por ejemplo, los santos pueden ver acontecimientos de una significación eterna, ¿ya? Que conduce en griego al anagógico, ¿ya? Que conduce, repito, a los cristianos hacia la patria celestial, ¿ya? Así la iglesia en la tierra es signo de Jerusalén celeste, ¿ya? Ese sería el sentido anagógico o sentido místico, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora algunas características de la hermenéutica, ¿ya? Que te repito, mira, estamos viendo cómo empezó, ¿ya? Interpretando textos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este, religiosos, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Este, o por ejemplo, también ahorita se me ocurre un ejemplo más a mí, ¿ya? A ver, por ejemplo, justamente, si mal no recuerdo, es Abraham, pues Abraham ya era anciano, tenía como 80 años, 90, no me acuerdo cuántos, y su esposa también, ¿no? Y justamente no habían podido tener hijos, pues, ¿no? Entonces Dios le dice, si tú me sirves, yo te voy a permitir que tengas un hijo, pues. Pero ¿cómo? Pues si tenía 80, 90 años, ya eso no es posible, ¿no? Con la sirvienta, pues, ¿ya? Con la sirvienta. Bueno, en ese tiempo era su esclava, en realidad, ¿no? Claro. Entonces, Abraham tiene una hija ya, con la esclava, ¿no? ¿De acuerdo? Y la cría como si fuera de él y de su esposa. Entonces tú ves eso y dices, oye, pero eso está mal, pues, ¿no? O sea, imagínate, o sea, ya, qué bacán la historia de Abraham, ya feliz, Abraham y su esposa tienen un hijo, pero ¿cómo puede hablar por esclava, no? O sea, tú le quitas un hijo, o sea, ¿cómo queda eso, no? Entonces tú tienes que entender, ya, que estas escrituras son antiguas, ¿no? Entonces, en esa época, por ejemplo, eso era aceptado, entonces, tener una esclava o tener una sierva, en realidad, ¿no? Una sierva era aceptada, entonces, si tú lo juzgas con los ojos de ahora, entonces vas a decir, eso está mal, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cómo Dios permitió esa injusticia, ¿no? Tú puedes decir, pero tienes que entender y situarte en ese contexto, en esa época, en ese contexto histórico, ¿no? Cuando la gente pensaba de esa manera, ¿ya? Para poder, y no te olvides que si bien, ¿no? La Biblia fue escrita por inspiración divina, quien escribe es el hombre, ¿no? Y el hombre interpreta, ¿ya? Según como pensaba en esa época, ¿no? Y en esa época el hombre tenía ese pensamiento, pues, ¿ya? Entonces, ya, eso es hermenéutica, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entender, por ejemplo, a los hombres en su contexto, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, si quisiéramos saber, y aplicado a la filosofía, a la hermenéutica, por ejemplo, cuando hemos hablado de los filósofos del periodo cosmológico, ¿no? ¿Ya? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí yo te aclaraba, ¿no? A ver, por ejemplo, los griegos no tenían el concepto de creación, menos creación, o sea, porque creación es hacer aparecer algo de la nada, ¿no? Ellos no tenían ese concepto, ¿ya? Por eso para ellos era natural, ¿no? Establecer bueno, que la materia ha existido siempre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, o también te dije que, por ejemplo, ellos no entendían conceptos que ahora entendemos, ahora, por ejemplo, entendemos, a ver, sistema solar, por ejemplo, galaxia, universo, tenemos esa diferenciación que ellos no entendían, ¿no? Ya ellos al todo le llamaban mundo, nada más, ¿no? Claro, para nosotros el concepto mundo se refiere solamente a la Tierra, ¿no? Pero más allá hablamos de otros mundos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en esa época no se entendía de esa manera,
¿de acuerdo? Entonces tienes que entender el contexto, ¿ya? El modo de pensar de esa época para poder interpretar qué es lo que ellos están escribiendo y qué te quieren decir, ¿ya? Esa es la hermenéutica, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo empezó esta hermenéutica? Interpretando textos sagrados o bíblicos, si tú quieres, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Sabiendo eso, veamos algunas características entonces de la hermenéutica. A ver, considera que el ser humano es por naturaleza interpretativo, ¿ya? Siempre que nos acercamos a un texto, ¿ya? Lo hacemos a partir de un proyecto, ¿de acuerdo? Con alguna idea previa de lo que allí se dice, ¿ya? ¿Ya? Porque el ser humano es así, ¿ya? Es por naturaleza interpretativo, ¿ya? Sin embargo, nunca podemos afirmar que hemos dado interpretación última y definitiva, ¿ya? ¿Ya? Porque esa es una interpretación tuya, pero no es la única, ni la última, ni definitiva, ¿ya? Otros pueden darle otra interpretación a ese texto, ¿ya? Otros que, por ejemplo, tengan otra experiencia de vida, otro modo de pensar, le pueden dar otra interpretación a ese texto. Entonces, ese mismo texto puede tener más de una interpretación, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué más? Entonces, el círculo hermenéutico es infinito, es decir, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad, ¿ya? Entonces, repito, tu interpretación puede ser tan valiosa como la interpretación que hace otra persona, por ejemplo, en otro tiempo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la filosofía, ¿no? A estos filósofos presocráticos, ¿ya? Platón les hizo una interpretación, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de repente nosotros, o bueno, o en el Renacimiento se le hizo otra interpretación, ¿no es cierto? Y de repente en la actualidad podemos hacerle otra interpretación a lo que ellos escribieron en esa época, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? La hermenéutica es deconstructiva, porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera, ¿ya? Es decir, el intérprete debe de desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo, interpretándolos. Entonces, por ejemplo, para entender, por ejemplo, a Platón, a Aristóteles, tú tendrías que tratar de ponerte ya en el lugar de ellos. ¿Cómo es que ellos pensaban en esa época? Pues, ¿ya? Porque, por ejemplo, a ver, Aristóteles dice que el hombre nació para mandar y la mujer para obedecer. ¿Ah? Dices, oye, pero qué bruto, qué machista, ¿no? Otra vez, tienes que situarte en la época en la que él vivió, cómo se pensaba en esa época, ¿no es cierto? Y cómo es que él llega a eso, ¿no? No te digo que esté bien, ¿ah? Sino que simplemente hay que ponerse en el lugar del, porque si no, que fácil lo juzgamos, bruto machista diríamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Defensor del patriarcado, pero bueno, repito, hay que ubicarnos en la época en la que vivía. O por ejemplo, él estaba en contra de la democracia, ¿no? Él proponía que la mejor forma de gobierno era la monarquía, por ejemplo, ¿no? O aceptar el esclavismo, por ejemplo, ¿no? Pero repito, para poder entenderlo, tú tienes que deconstruir, ¿no? Tu vida, o sea, tratar de dejar de lado tu modo de pensar de hombre del siglo XXI, ¿de acuerdo? Y tratar, ¿ya? De ser empático y ponerte en el lugar de él, ¿ya? ¿De acuerdo? Que es un hombre de la época del esclavismo, ¿de acuerdo? Estamos hablando del siglo III antes de nuestra era, ¿no? Hace 2300 años más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya? De eso se trata. ¿Qué más? Existen dos posiciones contrapuestas dentro de la hermenéutica, ¿ya? La primera, que sigue a Dilthey y considera que la interpretación es un método para las ciencias históricas o humanas, ¿ya? Esa es una postura. Entonces, para Dilthey, la hermenéutica, ¿qué es? ¿Ya? Es un método para las ciencias históricas y las ciencias humanas. ¿Ya? La segunda, en cambio, sigue a Heidegger, Martín Heidegger. ¿Qué se dice Martín Heidegger? ¿Dice? Hace de ella un suceso ontológico, dice. ¿Ya? O sea, la hermenéutica es un suceso ontológico, una especie de interacción entre el intérprete y el texto, que es parte de la historia de lo que es entendido. ¿Ya? Entonces, son dos formas de entender la hermenéutica. ¿Eh? Una, la de Wilhelm Dilthey, que considera que la hermenéutica es un método para las ciencias históricas y humanas, y otra, la de Heidegger, que considera la hermenéutica más bien un suceso ontológico, ¿ya? Una interacción entre el intérprete y el texto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entre el ser y pensar, pues, ¿ya? Porque ontología es ser, ¿te acuerdas? ¿Ya? Ser y pensar. Muy bien. Ahora sí vamos a ver a su máximo representante, ¿ya?
Hans-Georg Gadamer, ¿ya? Filósofo alemán, fue quien trasladó el objeto tradicional de estudio, que eran los textos sagrados, a los hechos sociales, ¿ya? Entonces él lleva la hermenéutica de los textos sagrados a los hechos sociales, ¿ya? También hay que interpretar los hechos sociales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Gadamer creía que el significado de un texto no es reducible a las intenciones del autor, sino que es dependiente del contexto de interpretación. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Gadamer. ¿De acuerdo? Repito, ¿ah? El significado de un texto no se reduce a las intenciones del autor, ¿ya? O sea lo que el autor quiso decir en ese momento, sino que depende más bien del contexto de interpretación actual también, ¿ya? También tiene que ver con cómo se interpreta en la actualidad. Entonces un texto no es solamente valioso porque el autor, por lo que el autor quiso decir en ese momento, sino también es valioso por cómo se interpreta en la actualidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea o propone Gadamer. ¿Ya? Por eso, incluso a veces, a ver, no sé, si me ocurre, por ejemplo, ahorita, ¿no? Simples descripciones que hacían los cronistas, por ejemplo, españoles, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Ellos simplemente describían lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Cusco, ¿no? Vemos que, ¿no? Por ejemplo, la gente no valora el oro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, la gente no tiene baños, la gente va y hace sus necesidades en los arbustos. O sea, describían cosas, ¿ya? Que veían cotidianamente, ¿ya? En ese momento de repente no tenían importancia, ¿no? Ya eso hacían los cronistas, ¿no? Pero, por ejemplo, gracias a eso, sabemos mucho, mucho más, ya interpretamos más o menos cómo era la sociedad inca, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa es el valor que tenían, ¿ya? Esas crónicas, ¿ya? Esas descripciones hechas por los cronistas en esa época. Pero mira cómo su valor ha aumentado ahora, ¿ya? Dependiendo de la interpretación que le podemos dar con los conocimientos que tenemos ahora. ¿Me entiendes? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más saber? La obra de Gadamer, Verdad y Método, no pretende ser una declaración programática de un nuevo método hermenéutico de interpretación de textos, sino ser más bien una descripción de lo que hacemos permanentemente cuando interpretamos cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Incluso desconociendo que dicho proceso de interpretación se está produciendo. ¿Ya? A ver, las tres partes de la obra Verdad y Método se combinan para desplazar el intento de las concepciones científicas de la verdad y el método como modelo de razonamiento y comprensión en las ciencias sociales. Ya, no te olvides que para Gadamer, ¿no? Y la hermenéutica, entonces no existe una verdad única y definitiva, ¿no? Es un tema de interpretaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la primera parte, ya de esta obra, Verdad y Método, ya, se presenta a sí misma como una crítica de la abstracción inherente a la conciencia estética. Gadamer sostiene que la obra de arte presenta una apelación a la verdad. Eso es lo que dice Gadamer, ¿ya? Una obra de arte no es una apelación a la verdad. ¿Por qué? Es que una obra de arte es una forma de interpretar la realidad, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la parte central de esta obra, Gadamer presenta la tradición, acaba de hablar de la tradición, como una condición para el conocimiento. ¿De acuerdo? Ya hay que entender la tradición, o sea, cómo se pensaba, cómo se comportaba, cuál era la norma en ese momento que se escribe el texto, para, repito, poder entender mejor el texto. ¿Ya? Y en la sección final está dedicada al estudio del lenguaje como morada de la tradición, ¿ya? En el lenguaje se expresa la tradición. Sí, claro, las creencias, por ejemplo, se expresan en el lenguaje, ¿ya? El modo de pensar, por ejemplo, ¿ya? Ya. A ver, yo te ponía este ejemplo en otra clase, así te acuerdas, ¿no? Por ejemplo, mira, algo tan sencillo como qué decimos cuando alguien estornuda, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, mira cómo se expresa la tradición en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el inglés, bless you, ¿no? O sea, tú, God bless you en realidad, ¿no? O sea, o bless you también, ¿no? O sea, tú estornudas y alguien te dice bendiciones, o Dios te bendiga, God bless you, Dios te bendiga, o bless you, bendiciones, ¿no? O sea, tú estornudas y alguien te da bendiciones, ¿no? O sea,
cómo se interpreta el estornudo, ¿no? Como que algo malo te puede pasar o te puedes enfermar, entonces te doy bendiciones para que eso no ocurra, ¿no? O Dios te bendiga para que eso no ocurra, ¿ves? Pero tiene que ver pues con la creencia en Dios, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eh, nosotros, en cambio, en castellano simplemente decimos salud, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, que tengas, o sea, deseo buena salud. Acá no recurro a que Dios te bendiga, no, no. Yo deseo, quiero que tú tengas buena salud, ¿no? Pero incluso también es una creencia de que porque yo deseo algo, esto puede ocurrir, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O te deseo feliz cumpleaños, o sea, deseo que la pases feliz y tus deseos van a hacer que esto ocurra realmente. ¿Tiene algún valor ese deseo? Bueno, pero es mi buena intención. Pero ¿por qué no mejor decir, no sé, te quiero, te estimo, ¿no? Este día quiero recordarlo más, ¿no? ¿Te das cuenta? Es que el conocimiento expresa, pues, repito, o el lenguaje expresa también la tradición o el modo de pensar, ¿ya? O por ejemplo, algunos tienen esto de decir suerte, ¿no? Así se despide, ¿no? Por ejemplo, termine como el restaurante, ya, gracias, suerte, o sea, te deseo suerte, ¿no? Pero existe la suerte, ¿ya? Ah, y en francés, cuando alguien estornuda te dicen a te souhaite, ¿no? A te souhaite. A te souhaite es algo así como a tus deseos, o sea, estornudas y que se cumplan tus deseos, o sea, parece ser que el estornudo no es algo así como que algo malo va a pasar, sino al contrario, ¿no? Es como que pasó, no sé, pues algo y que puede ser bueno, ¿no? Ojalá se cumplan tus deseos, ¿no? Es como una especie de suerte, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el lenguaje es la morada, dice, de la tradición, porque expresa costumbres, creencias, ¿ya? ¿Ya? Eso es el lenguaje, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y a eso se refiere también Gadamer. Entonces, eso también tienes que tomar tú por eso en cuenta a la hora de interpretar un texto, pues, ¿ya? Como el lenguaje es la morada de la tradición, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando alguien es sinvergüenza, decimos fresco como una lechuga, ¿no? En cambio, en inglés es fresco como una margarita, ¿no? Acá sonaría raro, pues eso sonaría medio, de repente, medio gay, ¿no? Como fresco como una margarita, ¿no? ¿Ya? Entonces el lenguaje expresa la tradición, ¿ya? Y así podríamos seguir dando más ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la comunidad del conocimiento que los participantes en una conversación comparten a través del lenguaje, ¿ya? Esa es la tradición que está presente, ¿ya? En el lenguaje, ¿de acuerdo? Ya. Listo. ¿Alguna pregunta sobre lo que propone Gadamer y la hermenéutica, chicos? A ver. No hay preguntas. Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿no? ¿Ya? De hermenéutica, entonces. Mira, entonces, ¿qué hemos visto entonces hasta ahora? Hemos visto primero el pragmatismo, que en resumen es que una idea, un pensamiento, ¿ya? No es valioso tanto si es por su verdad, ¿no? Por su veracidad, sino más bien por su utilidad, provecho, ¿ya? O cómo esta idea permite resolver un problema, ¿ya? Ahí radica su verdadero valor, ¿ya? Más allá de que sea verdadero o tenga, o no tan verdadero, ¿ya? El tema es la utilidad, provecho, cómo te permite finalmente resolver problemas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no sé, por ejemplo, alguien dice, yo nunca pisé universidad, ¿ya? Nunca he leído un libro, pero tengo dinero, ¿ya? Entonces está bien lo que yo he hecho, ¿no? Te dice así. No, pero que seas inculto está mal. No, 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 pero mira, vivo feliz, no vivo mejor que tú, te dice un pragmático de repente, ¿no? ¿De acuerdo? Luego hemos visto el falsacionismo, ¿no? Que plantea que este, ¿ya? Un enunciado es científico, ¿ya? Acá sí le interesa mucho el tema de la verdad, o un enunciado es científico o verdadero, ¿ya? En la medida que sea falseable, ¿no? ¿Ya? Y propone en vez del método, por eso en vez del método inductivo, propone el método deductivo, pues, ¿ya? O sea, acá hay una crítica al verificacionismo, que no es posible, ¿no? En su lugar, mucho mejor es el falsacionismo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Crítica al verificacionismo. ¿Cómo verificar a ver que todos los cuervos del universo son negros? ¿No? Es difícil, ¿no? Más fácil es afirmar, ¿no? Que hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro, ¿no? Y así la ciencia está bien, pues es provisional, pero así es mejor, es más certera, ¿ya?
Listo. El contraejemplo, ¿cuál sería? Encontrar un cuervo que no sea negro. Pues ese es el contraejemplo. Mientras no lo encuentro, esa verdad, ¿ya? Sigue en pie. Luego hemos visto el relativismo epistemológico, ¿no? Para Kuhn, perdón, las ciencias avanzan cuando hay una revolución científica, que no es sino un cambio de paradigma, ¿ya? Y un paradigma cae cuando tiene muchas anomalías, ¿ya? O sea, vacíos, huecos que no puede tapar o preguntas que no puede responder, ¿ya? En ese caso va a surgir un nuevo paradigma, a eso se le llama revolución científica y así avanza la ciencia. Acabamos de ver la hermenéutica, ¿ya? O teoría de la interpretación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, un texto es valioso no solamente por la intención del autor que lo escribió, sino también por la interpretación que le damos desde ahora, ¿no? Te puse el ejemplo de los cronistas, por ejemplo, etcétera, ¿ya? ¿De acuerdo? O de una fotografía. A ver, por ejemplo, no sé, tú tomas ahorita una fotografía tan sencilla. Ahorita te vas, no sé, al centro de Lima y tomas una fotografía o fotografías del Damero de Pizarro, ¿no? Ya, entonces ahorita no tiene mucho valor, pero imagínate eso a ver, dentro de 500 años, a ver cuánto valor va a tener esa foto de repente, ¿no? Listo. Y vamos a terminar con la posmodernidad, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. ¿Y chicos? La posmodernidad. A ver. O si te quieres también, crítica al proyecto moderno. ¿Ya? Pues se llama posmodernidad porque ellos es una crítica o una superación, ¿ya? De la modernidad. Eso es lo que ellos proponen o se proponen hacer. ¿Ya? A ver, vamos acá a lo que dicen negritas de frente. ¿Ya? Cuestiona el proyecto moderno o modernidad. ¿Ya ves? ¿Ya? ¿Te acuerdas del proyecto moderno que comienza con Descartes? ¿Te acuerdas? El proyecto moderno comienza con Descartes. Descartes dice, tenemos que elaborar una filosofía como ciencia rigurosa, ¿no? Para elaborar una ciencia de verdad, ¿ya? Y la razón lo puede resolver todo, ¿ya? Así comienza pues el proyecto moderno, ¿ya? Bien. En cambio aquí va a empezar a cuestionar ya esto, en el siglo XX, ¿no? Cuestiona el proyecto moderno-modernidad, al que los más radicales consideran liquidado incluso, ¿ya? Los más radicales postmodernos consideran que este proyecto de modernidad es liquidado, concluido, destruido o muerto, ¿ya? Ha fracasado la idea de una historia unitaria, universal, la idea del progreso, por ejemplo, la idea de la emancipación del hombre, la idea de la razón universal, fundamento de todo conocimiento y todos los valores, ¿ya? Todo eso ha caído, ¿ya? A ver, por ejemplo, la idea de progreso, ¿ya? Se pensaba que había una sola idea de progreso, la única idea de progreso es la que proponía Occidente, ¿no? Pero incluso eso está siendo cuestionado, pues, ¿qué progreso? Si lo que estamos haciendo es depredar, destruir el planeta. Pues. En ese sentido, incluso tal vez, a ver, no sé, los miembros de una comunidad nativa, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no depredan, no destruyen y viven en armonía con la naturaleza, entonces son más evolucionados que nosotros, ¿no? Los occidentales, ¿no? Que miran que supuestamente mucha tecnología, mucha ciencia, pero mira cómo destruimos el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué es progreso realmente, no? ¿Te das cuenta? No basta la razón, pues. No basta la ciencia, no basta el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿De acuerdo? También la idea de la emancipación del hombre también a través del uso de la razón, ¿no? Incluso algunos cuestionan eso, ¿no? ¿El hombre es realmente racional? ¿No? O más bien somos seres emocionales, ¿no es cierto? Con momentos de racionalidad nada más, ¿no? ¿Qué tan racionales somos, no? O somos más emotivos que racionales, más bien, ¿no? O de repente también el tema de los valores, ¿no? O mira, cómo el egoísmo se impone a la razón. ¿No? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? Estamos buscando agua en Marte, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué no buscamos más bien cómo resolver el problema del agua aquí en el mundo? ¿No? Hay países en África y Oriente Medio donde, por ejemplo, los niños mueren pues, por falta de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, pues a veces las pasiones, las bajas pasiones, las emociones o los antivalores como el egoísmo terminan superando a la razón. Entonces, ¿qué tan racionales somos? Pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, algunas de las características del posmodernismo, ¿ya? Antidualista, primero, ¿ya? Los posmodernos aseveran que la filosofía occidental ha creado dualismos y así excluyó el pensamiento eh, de ciertas perspectivas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, te ponen en una situación en que existen solamente dos posiciones contrarias, ¿no?
pero no se toma en cuenta que existen otras perspectivas más, pues, otros puntos de vista más, una tercera, una cuarta o una quinta perspectiva, pues, no solamente dos, ¿ya? Por eso, por otro lado, el posmodernismo valora y promueve más bien el pluralismo, la diversidad, ¿ya? Más que negro o blanco, ¿ya? Occidente contra Oriente, hombre contra mujer, ¿ya? Digamos que la posmodernidad destaca que también existen entre blanco y negro una serie de matices, otras perspectivas más, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso ellos aseguran que buscan los intereses de los otros, de los marginados, de los oprimidos, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos entre, te repito, ¿no? Las comunidades nativas, ¿no? ¿De acuerdo? Alejados de toda tecnología, por ejemplo. Y tenemos de repente las ciudades cosmopolitas, ¿no? Con más alta tecnología, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? Pero de repente, ¿no? En vez de solamente ver, ¿no? A estos dos extremos, podemos ver también que hay posturas en medio, ¿sí o no? ¿Ya? Hay una serie de posibilidades más. No tienes que decir entre estas dos, ¿no? O sea, no tienes que decir entre vivir en Japón o vivir con taparrabo en la selva del Perú, ¿no? O sea, no. O sea, tú puedes buscar otros puntos de vista más, ¿ya? Otras perspectivas intermedias, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cuestiona los textos, ¿ya? Los postmodernos también afirman que los textos históricos, literarios de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente, ¿ya? Para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien estos textos reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor, ¿ya? Entonces sí cuestiona los libros. Entonces, cada libro, cada texto, ¿ya? Incluso de historia, ¿ya? No es objetivo, pues, sino que ahí está expresado los prejuicios, el modo de pensar del escritor nada más, ¿no? Dicho de otro modo, generalmente cada uno narra la historia a su manera. Pues, por ejemplo, a ver, ¿cómo crees tú que en España narran, y ahora que estamos en octubre, cómo crees que en España narran, por ejemplo, el tema de la llegada de los españoles aquí, a América, al Perú en particular? A ver, ¿cómo crees que narran? ¿Alguna vez les preguntado en español cómo es que le narran la historia? Ellos siguen usando el término descubrimiento, o sea, ellos nos descubrieron, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que es algo totalmente absurdo, pues. O sea, no sé, yo toco tu puerta, ¿ya? Y hable Jarita, entonces yo digo, hola Jarita, te descubrí, ¿no? O sea, yo soy tu descubridor, o sea, o sea, yo te encuentro y te descubro, no, es que tú puedes descubrir de repente nuevas especies de animales, insectos, pero tú no descubres hombres, pues, que además ya vivían de manera civilizada, ¿no? Acá, ¿no? Sí, con sus problemas, no era perfecto por si acaso, ¿ah? Pero no, ya, pero mira, allá les sigue enseñando eso, ¿ah? ¿Ya? Y que nos evangelizaron, y que nos proveyeron de toda la cultura occidental, ¿no? Y que toda Hispanoamérica por eso está ¿no? agradecido con España, ¿no es cierto? Y que ellos sacrificaron muchas vidas en ese proyecto de descubrir y evangelizar, ¿no? América. Ellos sacrificaron muchas vidas, uy, muchos españoles murieron, pobrecitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es, eh, la historia narrada pues, desde su punto de vista, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y así es, pues. ¿Ya? La historia se narra desde el punto de vista del ganador generalmente. ¿Ya? Eso es lo que critica ya la posmodernidad o la postura posmoderna. Pues, ¿ya? Lo mismo pasa con África, por ejemplo, ¿no? Ya una vez le escuché así hablar a un afrodescendiente, ¿no? Él decía así, ¿no? Por ejemplo, la historia de África la narran, pues, ¿no? Los blancos, pues, ¿no? Pues, esa es la versión de ellos, ¿no? La versión nuestra es totalmente diferente, pues, ¿no? Donde los muestran pues, como salvajes, primitivos, y ahí tienes tú, ¿no? ¿no? Películas donde, por ejemplo, son hasta caníbales y así los pintan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, listo. Ese es el giro lingüístico. Perdón, ese es el cuestionamiento a los textos. Otra característica de la posmodernidad es el giro lingüístico. ¿Ya? El posmodernismo argumenta que el lenguaje modela nuestro pensamiento. Mira, el lenguaje modela el pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Así que el lenguaje crea literalmente la realidad. ¿Ya? Así como tú hablas, piensas. Hay bastante de verdad en eso, ¿no? No de repente al extremo, como plantean ellos, ¿no? Que el lenguaje crea la realidad, ¿no? Ese es un extremo del posmodernismo ya, ¿no? Pretender que el lenguaje crea la realidad. Pero sí es verdad que así como tú hablas, así vas pensando. Pues, por ejemplo, si tú restringes tu lenguaje, tu pensamiento también se va a ver restringido.
Si tú amplías tu vocabulario, tu lenguaje, tu pensamiento también se amplía más. ¿Ya? Bueno, pero ellos se van a ese extremo, ¿no? De pensar que es el lenguaje al final el que crea la realidad, ¿no? En la medida que el lenguaje modela, pues, al pensamiento. ¿Ya? Listo. La verdad como perspectiva, además, ¿no? La verdad es cuestión de perspectiva o contexto, más que algo universal. ¿Ya? No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a la que nos parece a nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestro ángulo, desde nuestro punto de vista, ¿ya? Entonces la verdad es solamente una perspectiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces cuando narramos, por ejemplo, a ver, la guerra con Chile, ¿quién tiene razón? ¿Los historiadores chilenos o los historiadores peruanos? Es cuestión de perspectiva, pues. La perspectiva de ellos es una, ¿no es cierto? Y la perspectiva de los historiadores peruanos de repente es otra, pues, ¿ya? ¿Qué más? Jean-François Lyotard, vamos a ver al máximo representante de la posmodernidad, ¿ya? Lyotard, ¿ya? Jean-François Lyotard, ¿ya? A ver, ¿cómo estamos con la hora? Hay ver siempre la hora, si no. Ya, estamos bien, justo a tiempo. Muy bien, a ver, entonces, dice, su pensamiento tiene sus raíces en la fenomenología y también en el marxismo, ¿ya? Por eso varias de estas cosas, ¿no? Tienen que ver con el marxismo, ¿no? A ver, muy bien, ¿qué dice, a ver, la posmodernidad? Dice, a ver, ¿qué dice Lyotard más precisamente? Dice, la condición postmoderna, informe sobre el saber, es un libro escrito en 1979, ¿ya? Que analiza la epistemología de la cultura postmoderna como final de las grandes narrativas o metanarrativas. O también en algunos textos vas a encontrar esto como metarrelatos también, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Que Lyotard considera la característica principal de la modernidad, ¿ya? Entonces la modernidad tenía como característica las grandes narrativas o metarrelatos, ¿ya? Para Lyotard eso ha caído. No existen las grandes narrativas o metarrelatos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, una gran narrativa justamente podría ser la del marxismo, ¿no? Que dice que marchamos hacia el comunismo, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, después de acá el capitalismo viene el socialismo y 500 años después, ¿ya? Viene el comunismo. Eso es lo que plantea Marx, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero no, todo eso se ha caído, todas esas maneras. O la otra es la del cristianismo, también podría ser una metanarrativa, la del cristianismo también, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, todo eso se ha caído, dice Gadamer, ¿ya? El texto introduce además el término posmodernismo, ¿ya? En ese texto, en esa obra de, de Lyotard, estoy hablando de Gadamer yo, de Lyotard, ¿ya? Introduce el término posmoderno, ¿ya? Entonces a él le debemos ese término, posmoderno, ¿ya? Como superación de la modernidad, ¿de acuerdo? A ver, al menos en filosofía, porque antes se utilizaba este término solamente en el arte, ¿ya? A ver, en la siguiente cita dice, simplificando hasta el extremo, defino lo postmoderno, o sea, lo que está más allá de la modernidad, lo que cuestiona la modernidad, la superación de la modernidad, ¿qué viene a ser? Una incredulidad hacia las metanarrativas o los metarrelatos, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, que exista una sola verdad, ¿ya? Por ejemplo, digamos que esto de que marchamos al comunismo sería la verdad, ¿no es cierto?, del proletariado, pues de la clase trabajadora, ¿no? Pero esa es una perspectiva, ¿no? Otras personas, por la clase media o la burguesía puede tener otra perspectiva, otro punto de vista, otra narrativa de la historia, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. La posmodernidad no da nombre a una época concreta, sino a una actitud antifundacionalista que va más allá de la ortodoxia legitimadora del momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, ¿qué más? A ver. La posmodernidad se instala de forma permanente en el propio corazón de la modernidad, desafiando los discursos totalizadores, otra vez la metanarrativa, ¿ya? Y omnicomprensivos, ¿ya? Por ejemplo, el discurso ilustrado acerca de la emancipación del sujeto racional, ¿ya? Que sirve para legitimar sus prácticas, ¿ya? Eso, por ejemplo, se va a cuestionar. Eso también es un metarrelato, ¿ya? De que el hombre, a través de la razón, ¿ya? Puede resolverlo todo. ¿Ya? Ese es un metarrelato, ¿de acuerdo? Si te pones a pensar, en el hombre no se impone la razón, te vuelvo a repetir, mira cómo, a ver,
cada vez somos más racionales, más tecnológicos, pero estamos destruyendo más el planeta. Pues entonces, ¿dónde está la racionalidad ahí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Lyotard propone reemplazar estos discursos por pequeños discursos, más bien, ¿ya? Menos ambiciosos, que rechazan las afirmaciones totalizantes, intentando reconocer en su lugar la especificidad y singularidad de los fenómenos, ¿ya? Es que es así, no podemos explicar toda la realidad, hay que partir de explicar los fenómenos así de manera singular, particular, ¿ya? Poco a poco, ¿de acuerdo? Ese es Lyotard. Bien, chicos, vamos a la práctica dirigida. Acá sí quiero su participación, a ver, ¿ya? Vamos a intentar al menos, ¿ya, chicos? A ver. Pregunta número uno. A ver, participamos, ¿ah? Lo que se denomina posmodernidad aparece como una conjunción ecléctica de teorías, ¿ya? Eclecticismo quiere decir juntar un montón de teorías sin ton ni son, ya juntarlas todas. Incluso algunas son medias contradictorias, igual las juntamos, ¿ya? Eso es eclecticismo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, lo que se denomina posmodernidad aparece como una conjunción ecléctica de teorías, ¿de acuerdo? Esa amalgama va desde algunos planteamientos de Nietzsche hasta conceptos tomados del pragmatismo anglosajón, hasta pasar por retazos terminológicos de Heidegger, o sea, existencialistas, ¿de acuerdo? Se trata, pues, de un tipo de pensamiento en el que caben temáticas dispersas y a menudo combinadas sin un hilo teórico claro, ¿ya? Porque es la caída, pues, de los metarrelatos, ¿ya? Entonces, de la lectura del texto se sigue que la posmodernidad es... A ver, ¿quién me contesta? ¿Ya? Bueno, al comienzo lo dice, pues, podría ser una teoría ecléctica, ¿no? También podría ser la destotalización del siglo XX. Estamos entre la A y la E, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estamos entre la A y la E. Destotalización, ¿no? Pensamiento en el que cabe temáticas dispersas, a menudo combinadas, sin un hilo teórico claro. Ya, no, si no hay un hilo teórico claro, entonces lo mejor es una teoría ecléctica, ¿ya? A eso se reduce entonces la posmodernidad, una teoría ecléctica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Uno, entonces. Dos, chicos, a ver. La hermenéutica no ofrece ningún método o una mejor manera de alcanzar la verdad. Solo nos enseña que sin la idea de verdad entendida como correspondencia con lo real, ¿de acuerdo? A ver, repito, ¿ah? La hermenéutica, ¿te acuerdas de la teoría de la interpretación? ¿De acuerdo? La hermenéutica es la teoría de la interpretación, ¿ya? No ofrece ningún método o mejor manera de alcanzar la verdad. Solo nos enseña a vivir sin la idea de la verdad entendida como correspondencia con lo real. Eso nos enseña, ¿ya? O sea, nos enseña que no hay una verdad única, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Hay varias interpretaciones, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué más? Perdón. La búsqueda de la verdad puede entonces quedar reemplazada por una cultura que exalte ante todos los ideales de la edificación y la conversación. En el texto es dejada de lado la concepción de la verdad entendida como, a ver, ya. Entonces, a ver acá, la respuesta es la A, ¿ya chicos? Correspondencia con el objeto. ¿Ya? Es que, a ver, se pretendía que la verdad, ¿ya? O sea, un enunciado es verdadero si es que
hay una correspondencia entre el enunciado y el objeto o realidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, a ver, el sol sale de día, ¿no? Ahorita es de día, entonces, bueno, salgo y veo, ahí está el sol, ya listo. Entonces hay una correspondencia entre el enunciado y el objeto realidad. Esa era la verdad, ¿no es cierto? Entendida como que se podía alcanzar entonces la verdad de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto está siendo cuestionado, ¿ya? En este texto por la hermenéutica, ¿ya? Entonces por eso decimos que el texto deja de lado la concepción de la verdad entendida como correspondencia, ¿ya? Entre el enunciado y el objeto, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá está, pues al comienzo nomás te dice, mira, la hermenéutica no ofrece ningún método o una mejor manera de alcanzar la verdad, solo nos enseña a vivir sin la idea de verdad, ¿ya? Hay que dejar de lado esta idea de verdad entendida como correspondencia con lo real, o sea, correspondencia entre el enunciado y lo real que es el objeto, la realidad, ¿ya? Pues vamos marcando la A, ¿ya? Dos, marcamos A, ¿de acuerdo? Muy bien, Yadira, ya comenzó Yadira a responder, Yadira. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Ella había respondido esa pregunta antes que yo dé la clave, ¿ah? Ya había respondido ella. 3. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones según las características de la posmodernidad. ¿Ya? A ver. Desecha los dualismos y cultiva el pluralismo y la diversidad. ¿Ya? Eso es verdadero, pues sí o no, ¿no es cierto? ¿Ya? La posmodernidad desecha los dualismos, ¿no? Más que dualismo hay que tomar en cuenta los matices o diferentes perspectivas que puede haber. No todo se reduce a dos opciones, ¿no? Hay muchas más perspectivas. Ya uno es verdadero entonces. Dos, hay un desinterés por los desplazados por las ideologías modernas. No, eso es falso. Al contrario, nos interesa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no es, por ejemplo, la lucha entre Occidente versus Oriente. No, 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 no. Entonces, hay en medio otras ideologías, otras personas que piensan diferente. Eso le llama desplazados, ¿ya? Porque son dejados de lado, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no, eso es falso. No hay desinterés. Al contrario, en la posmodernidad, a ver, para que te quede más claro, hay un interés, ¿ya? Por otras formas de vida, de organización social, ¿ya? Aparte de la occidental y la oriental, hay muchas más formas, ¿ya? La posmodernidad reivindica, jovencitos, ya si ustedes quieren, a las culturas de las minorías, así por ejemplo, reivindica, ¿ya? Entonces la dos es falso, ¿ya? Tres, los textos reflejan los prejuicios y la cultura específica del escritor, ¿ya? Eso es verdadero, pues, ¿no? Así tal cual lo hemos afirmado, ¿no? Y finalmente, el pensamiento es autónomo, no necesita el lenguaje, no, eso es mentira, ¿no? Al contrario, es el lenguaje el que modela el pensamiento y finalmente la realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es falso, entonces. Entonces la respuesta en el número 3 es la D, ¿ya? En la 3 tenemos como respuesta la D, ¿de acuerdo? Ya. 4. A ver, ¿quién me dice la 4? La 4, a ver. No pertenece al pensamiento de Karl Popper, a ver, todo el tiempo, ¿eh? ¿Cuál no es una idea de Karl Popper ahí? A ver. O todos pertenecen, también, mira, la E dice, ¿no? Todos pertenecen, a ver, ¿qué me dice? A ver, les voy ayudando, ¿ya? Vamos por partes, a ver. Porque al final de eso se trata, esto no es examen, sino es para ir reforzando lo que hemos estudiado, ¿no? Aparte de presentarle preguntas muy parecidas a los que vienen en los exámenes de admisión, ¿ah? Así vienen, ¿ah? ¿Ya? A ver, primero, a ver, el método hipotético deductivo, si eso propone Popper, pues, ¿no? Cuestiona el método inductivo y en su lugar él propone el método hipotético deductivo. Eso sí es de Popper, listo. Falsacionismo, eso también es de Popper, pues, ¿no? Contra el verificacionismo que considera imposible, ¿ya? Él propone en su lugar el falsacionismo, ese también es de Popper. A esta postura de Popper, ¿ya? Falsacionismo, se le considera un racionalismo crítico, sí, sí, también, ¿ya? Empirismo lógico, no, esa es la respuesta, ¿ya? Esa no pertenece a Popper. Ahora nota, el empirismo lógico también es el neopositivismo, es lo mismo, ¿ya? Empirismo lógico o neopositivismo es lo mismo, ¿ya? Y esa más bien corresponde al Círculo de Viena,
Anota, anota, ¿ya? Empirismo lógico o neopositivismo, ya corresponde al círculo de Viena. Eso no corresponde a Popper, ¿ya? Sino al círculo de Viena. ¿De acuerdo? Entonces la D es la respuesta en la 4, ¿ya? 5. A ver, la posmodernidad es una actitud de, a ver si se acuerdan. A ver, acá está esto, creo, ¿no? A ver. Ahorita no lo encuentro. Ya. Pero aquí la respuesta es la B, ¿ya? Renuncia hacia la idea de progreso de la historia, ¿ya? ¿Ya? Y negación de la existencia de metarrelatos, pues, o la negación más bien de los metarrelatos o metanarrativas, ¿ya? 5 es B. 6. Los pragmáticos consideran que ante dos ideas opuestas se debe elegir cuál. A ver, ¿quién me contesta la 6, por favor? La 6 está a su alcance, ¿eh? A ver. Los pragmáticos consideran que ante dos ideas opuestas, ¿cuál se debe elegir? A ver. La que convenga más, pues, la que te permite, o sea, la más provechosa, la que te permite resolver problemas, ¿ya? En la 6 la respuesta es la C, ¿ya? La que convenga más. ¿De acuerdo? 7. Los marxistas-leninistas definen la importancia de la para dirigir la revolución. Bueno, esta es una pregunta. Hemos visto ya el marxismo-leninismo, ¿no? Ya no ha habido tiempo, ¿no? Ya para ver el marxismo-leninismo. O sea, Lenin, pues Lenin, ¿ya? Entonces ellos destacan la importancia de una teoría clara para poder dirigir la revolución. ¿Ya? La teoría clara. 8. Para Thomas Kuhn, ¿te acuerdas de Kuhn? La ciencia entra en crisis cuando se presentan, es decir, problemas que ya no pueden ser resueltos con el apoyo del paradigma presente. A ver, ¿quién me contesta lo 8? A ver, ¿cuándo comienza la crisis de un paradigma? Cuando se presentan, ¿qué cosa? Exacto, exacto. Cuando se presentan anomalías. Muy bien respondido. ¿Ya? Cuando se presentan anomalías. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 9. La crítica de Karl Popper va dirigida contra el empirismo, ¿no? Ya que considera insostenible el criterio de verificación. Claro, no es posible verificar totalmente, pues, para llegar a verdades como todos los cuerpos son negros, todos los perros ladran. No es posible, no es posible la verificación, ¿no? Por eso él cuestiona la verificación y en su lugar propone la falsación. Justamente, el falsacionismo propuesto por Popper tiene como finalidad distinguir. Estamos entre la A y la D, ¿no? El conocimiento ordinario y el conocimiento científico. O el conocimiento científico del que simplemente no es científico, ¿ya? Mm, ya. Ahí la respuesta es la A, ¿ya chicos? El conocimiento ordinario, ¿ya? Del que es considerado conocimiento científico, ¿ya? Pero el otro también tiene algo de valor. No te ves que Popper no desprecia la filosofía, ni al arte, ni a la religión, ¿no? Al contrario, la reivindica, ¿ya? A diferencia de los neopositivistas que sí, ¿ya? Este es conocimiento científico, lo demás no es conocimiento, es engaño, es, ¿no? Pseudociencia, etcétera. No, Popper sí reivindica, ¿ya? Pues estamos entre la A y la D, ¿ya? La A es mejor. Listo. Ah, hay dos preguntas más. A ver. 11. Señale las alternativas correctas. A ver, vamos a ver. ¿Ah?
Popper sustenta el criterio de falsación. Sí, pues, ¿no? Esa es la postura de Popper. Pues, ¿no? Falsacionismo se llama por eso. Wittgenstein, desde la clase pasada, consideró que la filosofía debe limitarse a interpretar el mundo, ¿no? No, la filosofía lo que debe limitarse es a este, eh, delimitar el lenguaje, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la tarea, ¿no? El lenguaje, no el mundo, ¿eh? ¿No? La filosofía no interpreta el mundo, la filosofía lo que debe limitarse es a mejorar el lenguaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Tres, o esclarecer, ese término usa, ¿no? La filosofía es actividad esclarecedora del lenguaje, ahí está, eso dice Wittgenstein, ¿ya? Entonces la dos es falso, ¿no? Uno sí está, es verdad, dos falso. Tres, Popper, Karl Popper, ¿no? Pensador voluntarista, no, Popper es falsacionista, el voluntarista es Nietzsche, sentenció la muerte del superhombre, no, 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 ese está totalmente equivocado. Y cuatro, Thomas Kuhn sostiene que la ciencia avanza mediante revoluciones científicas, que son cambio de paradigma, eso es verdad, ¿no? Entonces, uno y cuatro son verdaderos, ¿ya? En la 11, 1 y 4 es la A, ¿ya? Finalmente, a ver, opositor al Círculo de Viena, propuso el criterio metodológico de falsación como ciencia. Esa sí la sabes, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La 2 es recontra fácil, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está respondiendo. Claro. Popper, ¿no es cierto? Popper. Muy bien, chicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?